narcotráfico mexicano. En México se han producido ataques violentísimos por parte del crimen organizado, ¿no? Y bueno, vamos a conversar de eso y algunos otros temas de ese país. Gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, estos ataques que se han dado en 5 estados mexicanos, ¿no? Claro, por supuesto la violencia en México es conocida, hay 100.000 desaparecidos, creo que 100 muertos por día, en fin, ya eso es conocido. Pero lo particular acá es que se han dado casi, bueno, con diferencia de algunos días, en 5 estados, y se ha atacado a la población civil. Claro, aparentemente, según que he leído, en un caso tenía que ver con el intento de captura de unos capos mexicanos en algún lugar, y después también un enfrentamiento en una cárcel que después se trasladó a las calles. ¿Qué está pasando? Parece, según el gobierno, parece que está muy tranquilo, dice que en realidad es una respuesta, una propaganda ante la acción decidida del gobierno. ¿Qué está pasando en realidad? No sabemos todavía, no nos han dado una explicación sensata con todos los elementos, porque efectivamente lo extraño también es que se haya dado en diferentes estados, muy alejados incluso unos de otros, de tal manera que no es un evento que haya ocurrido en un lugar por alguna razón en particular, sino que pareció algo planeado, a pesar además de que los distintos cárteles en México pues están distribuidos en diferentes estados. Pareciera que se hubieran puesto de acuerdo. Y además se fueron a atacar un tipo de tienda que se llama Oxxo, que hay muchas en México, y solamente se fueron sobre esas tiendas, como si hubiera algo en particular. Por otro lado, resulta que esas tiendas han sido criticadas por el presidente de México en varias ocasiones, supuestamente por evadir o bajar artificialmente costos de energía eléctrica, pero han estado en la mente y en la lupa del presidente, y justo contra ellas se fueron. Entonces, no sabemos bien qué está pasando. El gobierno tiende a dar una explicación que le beneficia políticamente al decir que es una reacción ante el hecho de que está funcionando la estrategia del gobierno contra el crimen organizado, cuando en realidad todos estamos viendo que no está funcionando, que los niveles de violencia son muy altos y se mantienen muy altos. Pero el gobierno da la explicación que le conviene. Claro, porque además esta vez incluso en Ciudad Juárez han matado a personas, ¿no? Parece unas personas que están en una pizzería, otras que estaban comprando en una tienda. En fin, no solamente han cometido desmanes, incendiado tiendas, sino que han matado personas inocentes, no tienen nada que ver con el asunto. Incluyendo a un niño. Y efectivamente, pues eso es lo que ya podríamos empezar a considerar como terrorismo. Porque una cosa es que entre los cárteles se maten, no es que lo estemos avalando, pero es algo distinto, o cuando hay enfrentamientos con la policía o el ejército, pues hay muertes de un lado y del otro. Pero aquí sí fue un ataque a empresarios que nada tienen que ver directamente, y a personas. Muchas de ellas estaban recibiendo servicios justamente, y llegaron y los mataron a rajatabla sin que tuvieran absolutamente nada que ver con el asunto. De acuerdo. Y en relación con la política contra el narcotráfico, al comienzo el presidente López Obrador hablaba de abrazos y no balas, ¿no? Sí. Y pero además él estaba totalmente contrario a la intervención de las Fuerzas Armadas en este tema. Sin embargo, él ha creado una Guardia Nacional, que ahora además la ha adscrito al Ministerio de Defensa. Es decir, es un cambio total de política. Sin embargo, parece que no ni siquiera dice por qué ha cambiado, simplemente dice así son las cosas y se acabó el tema. Sí, efectivamente él pasó 12 años cuestionando esa política, esa estrategia, primero con un gobierno del PAN y después con un gobierno del PRI, y él siempre estuvo en contra. Incluso una iniciativa de generar precisamente mayor participación del ejército en el gobierno anterior, él y su partido se opusieron con todo. Y al llegar, generó esta Guardia Nacional bajo la condición de que tendría un mando civil. Y en esa medida los opositores aprobaron la iniciativa, una reforma constitucional. Pero ahora la cambia otra vez y quiere que esa guardia dependa directamente del ejército. Pero no tiene la mayoría para cambiar nuevamente la Constitución y lo está haciendo dándole la vuelta a la Constitución.
pero efectivamente contradiciendo absolutamente lo que fue su discurso durante 12 años. Y eso es lo que se le está criticando también, más allá de si es la estrategia adecuada o no, se le critica que francamente dio un giro de 180 grados, y lo que dicen ahora es que porque las policías eran corruptas y el ejército es un poco más limpio, es más organizado, hay más control, pero eran justo las mismas razones que esgrimían los gobiernos anteriores que fueron criticados por López Obrador duramente. Ahora, Les está dando la razón. Claro, ahora, porque yo entendía que esa medida que usted mencionaba con el apoyo de la oposición iba hasta el 2024, y ahora entiendo que él quiere que vaya mucho más allá, pero ahí sí requeriría una modificación constitucional y no tiene la mayoría en el Congreso para hacerla. Entonces está intentando un decreto que a su vez cuando llegue para ser discutida en la Suprema Corte, a él le bastan 4 de los 11 ministros de la Corte para que se avale como un decreto, una ley, una disposición constitucional. Es la vía que él está encontrando para suplir la falta de votos que tiene en el Congreso. ¿4 de 11 son suficientes? Suficientes. Aquí en esta legislación que muchos no entendemos, pero así está. Entonces, con 4 ministros que ya los tiene, porque son 4 ministros con los que ha hecho alianza o él puso directamente, claro, a través del Senado, pero son sus recomendaciones. Entonces ya eso pasó ya con la reforma eléctrica. No se logró los votos suficientes para un cambio constitucional. Él lo hizo por una ley secundaria, anticonstitucional, y 4 de 11 ministros la avalaron. Y con eso ya tiene validez. Claro. Claro, ministros, ahí los ministros es lo que el equivalente de jueces supremos acá en el Perú, claramente. Así es. Bueno, entonces, ahora, otro tema que también ha generado mucha polémica tiene que ver con el famoso Tren Maya, ¿no? Y ahí también hay un tema, una acción del gobierno que francamente también está fuera, fuera de la legalidad, si se quiere, ¿no? Porque este Tren Maya, del que hemos hablado acá también, ha sido cuestionado porque va a atentar contra el medio ambiente, hizo todo un sistema aparentemente de túneles que está detrás, en fin, de donde pasa ese famoso Tren Maya, que es un proyecto así aparentemente estrella del presidente, y hay una acción de amparo, una acción judicial que ha suspendido la construcción de ese tren. Sin embargo, el presidente ha dicho, no, este es un tema de seguridad nacional y aquí no juega, la acción de amparo no juega, y las obras han retomado. Otra vez, estamos ante una medida que viola claramente pues la separación de poderes. Así es, esos amparos se sustentan en el hecho de que no se hicieron estudios adecuados ecológicos, de rentabilidad, etcétera, de seguridad en general en la zona, y eso pues da pie a que se puedan amparar distintos grupos, distintos sectores, algunos de ellos afectados directamente, pero él precisamente para saltarse esos amparos que le ordenan detener la obra, en todo caso hasta que no se hagan los estudios especializados que no se han hecho, entonces dice, lo declara como un asunto de seguridad nacional, con lo cual puede continuar la obra. Y otra cosa importante, no tiene que dar vistas a los gastos, al dinero que se recibe, es decir, se queda totalmente en la opacidad. Pero también para poder declarar alguna cuestión, alguna obra como de seguridad nacional, se tienen que cumplir ciertos requisitos legales que no está cumpliendo. Entonces, de nueva cuenta está violando la Constitución, y él espera que cuando eso llegue a la Corte, de nuevo, los 4 ministros que están a su favor le den, digamos, el permiso. Pero desde luego que no tiene nada que ver el Tren Maya con una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de turismo, si acaso de desarrollo regional, pero no de seguridad nacional. Claro. Y él parece que ha creado una nueva, para compensar, ¿no? Una nueva parque de reserva, una cosa por el estilo, de unos 2.000 y pico hectáreas. Me causó gracia la manera que fue presentado por una ministra, creo que era un regalo del presidente López Obrador a la población, ¿no? Para la conservación de las especies y todo lo demás, pero han dicho que esa reserva que supone que está dentro del jaguar está mal concebida porque no va a permitir al jaguar tener todos los espacios que necesita, en fin, ha buscado de alguna manera compensar, ¿no? Con esa creación de este parque, ¿no? Pequeño, por lo menos, es un parque bastante pequeño, ¿no?
Así es, pero a final de cuentas los ecologistas, los expertos dicen que no basta y que en cambio sí está en riesgo buena parte, digamos, de la riqueza ecológica que hay en esa zona, y que pues eventualmente se va a traducir en impactos negativos, digamos, de, pues sí, de animales, de plantas, etcétera, ¿no? De acuerdo. Otro tema también que está en la agenda del presidente es el tema estaba leyendo sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en relación está con la empresa de petróleo, la cuestión energética, ¿no? Ahí entiendo Sí, que ellos estaba leyendo un artículo donde decían que López Obrador, cuando antes de asumir incluso, había dicho que iba a ser el negociador de México, nombrado por él, que eligiera a los gringos norteamericanos, saben que el tema energético ya no va. Al final parece que no cumplió con el asunto, o a medias, y Estados Unidos creo que ha iniciado acciones que van a representar, porque López Obrador no ha respetado, entiendo, una serie de contratos, me parece, y Estados Unidos ha iniciado una serie de acciones que pueden representar un pago importante de compensaciones por parte del gobierno mexicano, ¿no? Y él así dice que es es. un tema de soberanía nacional, ¿no? Tiene que ver con la cuestión eléctrica, a raíz precisamente de la ley eléctrica que mencionábamos. López Obrador empieza a tomar ciertas medidas que afectan algunas de las cláusulas del tratado del TEMEC en relación con la competencia y con no dar prioridad a una empresa nacional frente a las empresas extranjeras que han invertido su dinero sobre ciertas reglas. Está cambiando las reglas a mitad del juego y por eso ahora interviene el gobierno norteamericano y el canadiense para defender los intereses de sus empresas que han invertido en México. No tiene que ver con el petróleo, la cuestión de la soberanía tiene que ver con el que el petróleo es de México, pero esto no tiene que ver con el petróleo, sino con la producción de electricidad. Es un tema totalmente distinto. Vamos a ver qué sucede. Desde luego se van primero a una consulta pacífica a ver si se ponen de acuerdo y después eventualmente a un plano jurídico. Pero efectivamente, si no se ponen de acuerdo, el costo económico para México puede ser muy elevado. Claro, claro. Otro tema que me llamó la atención, que tiene que ver con la cerveza, acá la cerveza Corona tiene mucho éxito, como en todas partes, es que hay un problema de sequía en México, sobre todo en el norte, ¿no? Un problema de sequía muy fuerte, y el presidente ha dicho que quiere que las empresas productoras de cerveza se vayan del norte porque están utilizando agua y se vayan al sur. Sin embargo, un especialista dijo, oiga, pero esas empresas tienen sus propios pozos y en todo caso representan apenas el 5% del consumo de agua en esa región. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sí, sí, es cierto, efectivamente sí, sí consumen mucha agua, pero pues al mismo tiempo también a la hora de instalarse, pues tienen sus propios proveedores, en fin, es una cuestión también que le está dando un uso político el presidente. En fin, se puede ver qué se puede hacer para mejorar la situación, en eso no hay duda, pero sí creo que el problema es que manda el mensaje a otras empresas extranjeras, pero también mexicanas, de que no se respetan las reglas. Cuando se hace una inversión y un proyecto, pues ahí se hace sobre ciertas reglas, sobre ciertas certezas jurídicas, y aquí desde hace tiempo no se han venido respetando en este gobierno, con lo cual se aleja la inversión. Muchos, incluso empresas mexicanas, prefieren invertir en otro lado. Muchas otras empresas extranjeras buscan otros países donde haya más certeza jurídica, porque este gobierno, en muchos casos, cambia las reglas a mitad de juego, no respeta las reglas sobre las cuales se desarrollaron esos proyectos. Si eso está pasando con las cervecerías también. Entonces, es un daño colateral para la economía mexicana. Sí, efectivamente, y eso es válido para cualquier lugar. Las empresas necesitan un horizonte de seguridad jurídica razonable, si no, no van a meter ni un solo cobre, ni un solo dólar en los países donde quieran actuar. Eso efectivamente creo que es lección para todos. Así es. Volviendo a este tema de los militares, sí es preocupante, lo que creo que lo mencionamos en otra ocasión, este apoyo cada vez mayor de López Obrador en los militares, ¿no? Los hace construir el aeropuerto, no sé si están metidos también en el tema del Tren Maya, En muchas cosas. los está, digamos, involucrando muchísimo en la gestión del Estado, ¿no? Así es, también en bancos del bienestar, que son bancos del Estado, también en los puertos, también en las aduanas. Entonces, en realidad, sí,
Ya se puede decir aquí que en México lo que no había pasado es que el ejército está gobernando, cogobernando con el presidente, pero eso no había pasado. De tal manera que sí, eso es algo que también tiene muy preocupado a muchos sectores, porque él también se opuso durante años a la militarización y ahora justamente está llevando esa militarización a donde nunca había llegado, por lo menos desde los años 40 en México. Sí, es curioso cómo él desde el lado izquierdo hace esto y coincide con los en el lado derecho está haciendo Bolsonaro también en su país, ¿no? O sea, desde ambos espectros ¿no? de la política, ¿no? Dos gobiernos hacen una cosa similar, ¿no? Involucrar en demasía a los militares a la gestión pública. Ahora, sin embargo, López Obrador es sumamente popular, ¿no? Sigue manteniendo su popularidad. Quién sabe, este tema de la seguridad eventualmente con la muerte de civiles comienza a afectarlo, pero todavía sigue siendo un presidente bastante popular. Pero no en el desempeño. Cuando se pregunta a la misma gente la valoración sobre seguridad, sobre salud, sobre economía, empleo, las tasas son por abajo de la mitad, 30, 35%. Entonces su popularidad es como, no sé, ilusoria, es por su personalidad, es porque les cae bien, porque los oye, pero en el desempeño no está bien valorado, en casi ningún tema. Ah, caramba. Y ¿y cómo va el tema con la prensa? No. Diario ataca a la prensa, diario ataca a la prensa, diario ataca a sus críticos, le dedica en sus conferencias matutinas una gran cantidad de tiempo siempre a atacar a la prensa, a atacarla, a acusarla de conservadora, de estar haciendo conjuras. Se compara con el presidente Madero, que fue víctima de un golpe de Estado a principios del siglo XX, pero siempre está contra los críticos, acusa con nombre y apellido a sus principales críticos, los acusa de corruptos, de mentirosos, en fin, sí es un ataque permanente a la prensa y no solamente que conteste cosas que puedan ser imprecisas, no, ataca con acusaciones, a veces con difamaciones y luego no corrige. De acuerdo. Claro, es algo lo que hacía también el presidente Correa en Ecuador en su momento con sus sabatinas, ¿no? Que también insultaba, atacaba, difamaba. Algo parecido parecería que está haciendo también este señor en estos momentos. Bien, bueno, creo que hemos recorrido un poco algunos temas importantes de la situación en México, preocupante este tema de esta ofensiva, ¿no? Del crimen organizado. En fin, seguiremos al tanto y gracias nuevamente por estas explicaciones. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Bien, la pregunta del día. ¿Quién fue Mario Fiorentino? Regresamos.